Equipo de rescate salva a un caballo infestado por miles de gusanos. Lo que pasó te impactará. En las vastas llanuras del altiplano, donde el horizonte se funde con el cielo y el sol abrasador parece escupir su fuego sobre la tierra, existía una pequeña explotación agropecuaria que, pese a las adversidades, había logrado mantener viva la tradición del manejo de animales de campo. Sin embargo, en ese rincón remoto, la desidia y la falta de recursos habían dejado su huella en uno de los animales más nobles del lugar, un caballo de imponente porte que solía ser el orgullo de la finca. Su nombre era Centurión, y antaño, con su melena ondeante y su mirada vivaz, inspiraba respeto y admiración en todos quienes lo veían galopar libremente por los prados. Con el paso de los años, el cuidado que Centurión había recibido se fue deteriorando. La finca, afectada por la escasez y la falta de inversión, cayó en el olvido. Poco a poco, el caballo fue dejando de recibir la atención necesaria, y lo que comenzó como pequeñas molestias se transformó en un sufrimiento silencioso y devastador. Una plaga insidiosa se había instalado en su cuerpo, miles de gusanos se habían colado en su piel, cavando túneles y provocando heridas abiertas y dolor insoportable. La infestación se extendía de forma incesante, dejando a Centurión encorvado, con la mirada apagada y el andar forzado por el peso de la enfermedad. Aquella mañana, el silencio de la finca fue roto por un grito ahogado que se propagó entre los trabajadores. Al acercarse al establo, se encontraron con una escena que parecía sacada de una pesadilla. Centurión yacía en el suelo, inmóvil, con la piel marcada por innumerables llagas y con una infestación tan intensa que parecía que la vida se le había esfumado por completo. El olor a putrefacción y a descomposición inundaba el ambiente, y la visión del caballo, antes símbolo de fortaleza, ahora reducido a un ser maltrecho, impactó a todos los presentes. Ante tan desoladora imagen, un grupo de personas que aún no había perdido la fe en la compasión decidió actuar sin dudar. Se reunió un equipo de rescate, conformado por veterinarios, especialistas en fauna y voluntarios dispuestos a luchar contra el implacable avance de la enfermedad. Entre ellos, destacaba la doctora Sofía Ramírez, una veterinaria reconocida por su experiencia en situaciones límite, cuya mirada decidida y su voz serena infundían esperanza a quienes la rodeaban. Consciente de que cada minuto contaba, Sofía tomó el mando de la operación de emergencia. El equipo se movilizó rápidamente hacia el establo, donde se instaló un improvisado centro de atención. La prioridad era estabilizar a Centurión, remover la infestación y frenar el avance de la infección. Con guantes, pinzas y soluciones antisépticas, los voluntarios comenzaron a trabajar con extrema delicadeza. Cada movimiento debía ser medido para no causar más daño al ya frágil caballo. La doctora Sofía ordenaba y coordinaba cada paso del proceso, mientras sus asistentes retiraban con sumo cuidado a los gusanos que se aferraban a la piel del animal. La labor fue titánica y llena de momentos desgarradores. En cada zona afectada se podía ver el rastro del abandono y la falta de cuidados que tanto habían dañado a Centurión. Los gusanos habían cavado túneles profundos, creando heridas que suplicaban por una curación urgente. Sin embargo, en medio de aquella escena apocalíptica, el equipo de rescate se aferraba a la convicción de que no todo estaba perdido. Con cada extracción, cada aplicación de ungüento y cada dosis de antibióticos, el caballo comenzaba a mostrar, aunque de manera sutil, los primeros signos de recuperación. Mientras tanto, afuera, la noticia del operativo se extendía rápidamente por la comarca. Vecinos, familiares de la explotación y miembros de organizaciones de protección animal se congregaron en torno a la finca, formando un círculo de solidaridad en torno a aquel infortunado animal. Los rostros marcados por la preocupación se transformaban en expresiones de asombro y esperanza al ver el compromiso del equipo de rescate. Entre ellos se encontraba Manuel, un joven auxiliar que había crecido en la región, y que, al ver a Centurión en ese estado, no pudo contener las lágrimas. Para él, el caballo representaba no solo la fuerza del campo, sino también la lucha contra la indiferencia que a menudo azotaba a los seres indefensos. La jornada de rescate transcurría con la sensación de que cada segundo era crucial.
La doctora Sofía se mantenía incesante, revisando y reajustando los tratamientos, mientras sus colegas documentaban cada avance con fotografías y notas detalladas. El objetivo era claro: devolver a Centurión no solo su salud, sino también su dignidad. Con el sol ya en lo alto y el calor intensificándose, el equipo decidió trasladar al caballo a una zona del establo que contara con mejor ventilación y acceso a agua fresca, buscando crear un ambiente propicio para la regeneración de la piel y la recuperación de su energía vital. En ese proceso, se hizo evidente que el rescate no solo se trataba de la intervención médica, sino de un acto de amor y compromiso colectivo. Los voluntarios compartían anécdotas de rescates pasados, de animales que, contra todo pronóstico, habían vuelto a brillar gracias a la dedicación y la empatía de quienes no se rindieron ante la adversidad. La atmósfera, a pesar del dolor que se respiraba en cada rincón del establo, se impregnaba de una energía renovadora, un murmullo constante de "no te vamos a abandonar" que se transmitía en cada gesto y en cada mirada. Durante horas, mientras el equipo trabajaba sin descanso, se podían distinguir momentos de tensión y de triunfo. Hubo instantes en que la labor parecía no avanzar, cuando la infestación era tan densa que cada intento de limpiar las heridas se encontraba con la resistencia de miles de gusanos. Pero en esos momentos, la determinación del equipo se reforzaba. Cada obstáculo superado era una victoria contra el olvido y el abandono. Con paciencia y precisión, la doctora Sofía logró estabilizar a Centurión, y, al cabo de la jornada, se notaron los primeros indicios de que el caballo empezaba a recuperar algo de su fuerza. Al caer la tarde, cuando los rayos del sol se volvían dorados y el ambiente se impregnaba de una luz melancólica, Centurión, a pesar de su estado crítico, logró mantenerse en pie. Ese pequeño avance fue recibido con júbilo y alivio. Entre lágrimas de emoción y abrazos compartidos, el equipo y los presentes comprendieron que, aunque la batalla contra la infestación aún estaba lejos de concluir, había nacido la semilla de la esperanza. En ese preciso instante, la historia de un caballo destrozado por la enfermedad se transformaba en el relato de un rescate heroico, una epopeya de redención que, sin duda, impactaría a todos quienes la presenciaran. Mientras el establo se sumía en un silencio reparador tras la intensa jornada, la doctora Sofía y su equipo se retiraron momentáneamente para recobrar energías. En medio de la calma de la noche, con el murmullo del viento y el distante canto de los grillos como única compañía, se podía sentir que algo trascendental estaba en marcha. La misión de devolver la vida a Centurión no era solo una cuestión de medicina veterinaria, sino una declaración de fe en la capacidad del ser humano para sanar lo que la indiferencia había dejado maltrecho. El bloque finaliza este primer capítulo con la imagen de Centurión recostado en un rincón del establo, su cuerpo aún marcado por el paso del tiempo y la enfermedad, pero con una mirada que comenzaba a insinuar la posibilidad de un renacer. La dedicación del equipo de rescate, la intervención oportuna y la solidaridad de la comunidad se habían unido en una lucha encarnizada contra el destino, dejando la convicción de que, a pesar de lo devastador que parecía el panorama, la vida siempre encuentra la manera de reavivarse. Con la noche disipándose y los primeros rayos del alba asomándose tímidamente sobre el horizonte, el equipo de rescate se reunió nuevamente en el establo para continuar la labor que, aunque agotadora, había despertado en todos la firme convicción de que Centurión tenía una oportunidad. La atmósfera era de concentración y compromiso. La doctora Sofía Ramírez, con su mirada fija y la determinación grabada en cada gesto, dirigía los pasos del proceso de descontaminación y curación. Con precisión, sus colegas aplicaban soluciones antisépticas y ungüentos especialmente formulados para combatir la infección y estimular la regeneración de la piel. Cada área del cuerpo del caballo presentaba un desafío único. Las zonas donde la infestación había cavado túneles profundos eran tratadas de manera meticulosa, retirando manualmente los restos de gusanos y utilizando compresas tibias para aliviar la inflamación. El equipo trabajaba en secciones, midiendo cada avance y documentando el estado de cada herida en un registro detallado. La labor era titánica, en ocasiones,
El sonido sutil del raspado de las herramientas y el murmullo de instrucciones se mezclaban con el incesante latido del corazón de Centurión, que parecía retumbar con la fuerza de un guerrero que, pese a las heridas, no se rendía. Durante esas jornadas, la comunidad local se hizo presente de manera constante. Vecinos y voluntarios continuaron llegando al recinto, trayendo consigo no solo insumos y medicamentos, sino también mensajes de aliento y gestos de solidaridad. Entre ellos, se encontraba Carmen, una anciana que, con lágrimas en los ojos, recordaba haber visto a Centurión en sus días de esplendor. Este caballo fue mi compañero de infancia, confesaba entre sollozos controlados, y verlo luchar contra tanto dolor es un milagro. Sus palabras, cargadas de nostalgia y esperanza, se unían al ambiente en el que cada miembro del equipo se entregaba sin reservas a la tarea de salvar a Centurión. La doctora Sofía se tomó unos instantes para explicar al grupo que, aunque la recuperación no sería instantánea, cada pequeño avance era crucial para revertir el cuadro de infección. Nuestro objetivo es frenar el avance de la infestación y estimular una respuesta natural de regeneración en la piel, explicó con voz calmada, mientras señalaba con precisión cada una de las áreas en las que habían notado mejoras mínimas. Los asistentes asentían con la cabeza, conscientes de que la batalla contra los miles de gusanos no solo era física, sino también emocional y simbólica. A lo largo de las siguientes horas, se instauró un silencioso pero poderoso ritual. El equipo aplicaba las medicaciones y, en esos momentos de pausa, algunos voluntarios se tomaban el tiempo para acariciar al caballo, hablarle con palabras de aliento y recordar a Centurión su historia de gloria. En esos instantes, el establo se transformaba en un santuario donde la ciencia, la tradición y la compasión se fundían en una sola misión. El sonido de las gotas de ungüento, aplicado con cuidado, y el suave murmullo de «Vamos, Centurión» se mezclaban con el ambiente, como una letanía de fe en que cada herida podía sanar con el tiempo. La jornada avanzaba y, a medida que el sol se elevaba en el cielo, se notaban pequeños indicios de mejoría. Las zonas más severamente afectadas mostraban leves señales de cicatrización. Finas líneas de nueva piel comenzaban a aparecer en medio de las marcas del daño. Cada vez que un voluntario retiraba con éxito una porción de tejido infectado, se respiraba un aire cargado de optimismo y determinación. Sin embargo, también hubo momentos en que la lucha parecía reanudarse con fuerzas. En ciertos tramos, el resurgir de los gusanos ponía en riesgo las mejoras logradas, y el equipo debía redoblar esfuerzos para controlar la infección. En esos momentos, la solidaridad se hacía palpable, y la doctora Sofía organizaba breves reuniones para ajustar la estrategia, enfatizando la importancia de la constancia y la precisión en cada aplicación. La labor del equipo, sin embargo, no se limitaba únicamente a las intervenciones médicas. Paralelamente, se implementaron medidas para mejorar las condiciones generales del establo, se reforzó la ventilación, se amplió el acceso a agua fresca y se reorganizó el espacio para que Centurión pudiera descansar en un ambiente más limpio y confortable. Estas mejoras en el entorno contribuyen a crear un microclima favorable para la recuperación del caballo, aliviando el estrés que la infestación había impuesto en su organismo debilitado. Fuera del establo, la noticia del operativo de rescate y la lucha constante contra la infección se difundió rápidamente. Grupos de apoyo a la protección animal y medios locales comenzaron a llegar a la finca para documentar la historia de Centurión. Entre los periodistas que se hicieron presentes, se destacaba la joven reportera Isabel, quien se mostró visiblemente emocionada al narrar cómo un equipo de rescate, unido por la fe en la compasión, se enfrentaba a una situación que parecía sacada de una pesadilla. Es una historia que impacta y conmueve, afirmó mientras tomaba notas, porque demuestra que, aun en las circunstancias más desesperadas, la voluntad humana y el amor pueden revertir el curso de la tragedia. Esa jornada, a medida que el calor alcanzaba su punto máximo, se consolidó como un día crucial en la batalla por la vida de Centurión. Al mediodía, después de varias horas de intenso trabajo, la doctora Sofía convocó a todo el equipo para una breve reunión. Con la frente perlada de sudor y la mirada firme, explicó que, a pesar de los desafíos,
se habían logrado avances significativos. Hemos conseguido estabilizar al caballo, anunció, y aunque aún queda un largo camino por recorrer, hoy hemos demostrado que la esperanza está viva en cada acción que emprendemos. Las palabras fueron recibidas con aplausos y murmullos de aliento, y en ese instante, la fuerza del grupo se hizo aún más evidente. Con el caer de la tarde, tras una intensa jornada de trabajo y compromiso, el equipo trasladó a Centurión a una zona del establo especialmente acondicionada para su descanso. La luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando suavemente el rostro del caballo, que, aunque aún marcado por la batalla contra la infestación, mostraba una mirada que empezaba a atisbar el poder del renacer. Los voluntarios se retiraron uno a uno, pero no sin antes dejar palabras de aliento y la firme convicción de que cada día era una victoria en la lucha por devolverle la vida a Centurión. En esos momentos de calma, la doctora Sofía se quedó a solas en el recinto, revisando los registros y observando cada detalle en el cuerpo del caballo. Sabía que la recuperación no sería lineal, que habría altibajos y momentos en que la desesperación podría intentar apoderarse de la esperanza. Sin embargo, en el silencio del establo, entre el murmullo del viento y el distante canto de los grillos, se reafirmaba la fe en que la unión y la dedicación podían transformar incluso las heridas más profundas. El bloque concluye con la imagen de Centurión, recostado en una esquina del establo, mientras los últimos rayos del sol se desvanecían en el horizonte. Su cuerpo, aún luchando contra los restos de la infestación, mostraba ahora, en cada línea de su piel, la promesa de una recuperación progresiva. El equipo de rescate, unido por la convicción de que no se podía abandonar a ningún ser vivo, se retiraba por la noche con la certeza de que, a pesar de los desafíos, cada acción de amor y dedicación dejaba una marca imborrable en la batalla por la vida. Con el paso de los días y tras semanas de incansable labor, la transformación de Centurión se hizo cada vez más evidente para todos los que habían apostado por su rescate. El caballo, cuyo nombre alguna vez evocó imágenes de fortaleza y grandeza en los prados, comenzaba a recuperar la dignidad y el vigor que parecían haberse perdido en medio de la infestación. Las cicatrices que aún marcaban su piel se transformaban en señales de una batalla ganada. En cada surco se leía la historia de un ser que se negó a sucumbir ante el abandono y la enfermedad. En una luminosa mañana de finales de verano, cuando el sol brillaba con una fuerza renovada y la brisa acariciaba suavemente la llanura, el equipo de rescate organizó una evaluación final del estado de Centurión, bajo la atenta mirada de la doctora Sofía Ramírez, cuyos años de experiencia y compromiso habían sido la columna vertebral de la intervención. Se realizaron mediciones y se documentaron los avances. Los registros mostraban una notable disminución de la infección. La piel, que había sido escenario de una devastadora infestación, empezaba a lucir un tono más sano y resistente, y en algunas áreas ya se podían apreciar finas líneas de nueva epidermis. La noticia del progreso se esparció rápidamente por la comarca, y pronto la finca se convirtió en un punto de encuentro para vecinos, familiares y miembros de organizaciones de protección animal. Se organizó una ceremonia de agradecimiento y celebración, en la que todos querían rendir homenaje no solo al esfuerzo del equipo de rescate, sino también al espíritu indomable de Centurión. Bajo la sombra de un gran árbol centenario, se montó un sencillo escenario decorado con guirnaldas y pancartas que rezaban: "Nunca te rindas", y "La esperanza vive en nosotros". La atmósfera se impregnó de una mezcla de emoción, alivio y orgullo colectivo. La doctora Sofía, visiblemente emocionada pero con la firmeza de quien ha combatido contra lo imposible, tomó la palabra ante la congregación. Con voz serena y llena de convicción, relató el duro proceso que había significado cada día de intervención, cada minuto dedicado a retirar miles de gusanos, a aplicar soluciones antisépticas y a brindar el cuidado que, en conjunto, devolvieron la vida a Centurión. Hoy celebramos no solo la recuperación de un caballo, sino el triunfo de la solidaridad y el compromiso con la vida. Centurión es prueba viviente de que, cuando el amor y la dedicación se unen, incluso las heridas más profundas pueden sanar, proclamó, mientras los presentes aplaudían emocionados.
El clímax de la ceremonia llegó con un emotivo acto simbólico. Se invitó a todos los asistentes a participar en el lanzamiento de Esperanza, con linternas decoradas en manos y corazones. Cada persona elevó su luz hacia el cielo, creando un manto de pequeños destellos que parecía encender el firmamento. Este acto colectivo simbolizó el compromiso de la comunidad de seguir luchando por la protección y el bienestar de todos los seres vivos, reafirmando la idea de que ninguna vida debe ser olvidada o dejada a merced del abandono. En medio de este ambiente cargado de emociones, Centurión fue llevado al centro del campo, donde el sol, en su máximo esplendor, iluminaba cada rincón de la llanura. Allí, el caballo fue invitado a dar unos pasos de libertad. Al principio, sus movimientos eran lentos y cautelosos. Sin embargo, al sentir el apoyo y la mirada llena de esperanza de quienes lo rodeaban, Centurión empezó a avanzar con firmeza. Cada trote era un testimonio de su resiliencia, y el sonido rítmico de sus cascos sobre la tierra se mezclaba con los murmullos de asombro y júbilo. Los niños, con risas contagiosas, corrían detrás de él, mientras los adultos no podían evitar soltar exclamaciones de emoción ante aquel espectáculo de renacimiento. El momento más impactante se produjo cuando, al llegar al borde del prado, Centurión alzó la cabeza y, con un vigor que parecía desafiar los estragos del pasado, lanzó un relincho potente que resonó en todo el campo. Fue un grito de victoria, un llamado a la vida que conmovió a cada alma presente. En ese instante, todos comprendieron que el caballo había dejado atrás el sufrimiento, que, gracias al incansable esfuerzo del equipo de rescate y al inquebrantable apoyo de la comunidad, había renacido para continuar su legado de nobleza y fortaleza. La jornada culminó con una emotiva despedida. Los presentes se dispersaron poco a poco, pero la imagen de Centurión galopando libremente bajo un cielo de ensueño quedó grabada en la memoria de cada uno. Para la doctora Sofía y su equipo, así como para cada voluntario y vecino que se sumó a la causa, el rescate había significado mucho más que una intervención médica. Era la afirmación de que la compasión y la unión pueden cambiar el destino de un ser indefenso. Esa noche, en la quietud del establo, mientras la luz de la luna se colaba por las rendijas y el murmullo del viento acompañaba el suave resoplido de Centurión, la doctora Sofía se quedó a solas con el caballo. Con una mirada que combinaba cansancio y gratitud, acarició lentamente su lomo y le susurró: «Hoy has demostrado que la vida siempre encuentra su camino. Tu lucha nos ha enseñado que cada herida, por dolorosa que sea, puede ser el inicio de un renacer». El caballo, con los ojos brillando en la penumbra, parecía comprender y responder con un leve relincho, como si sellara aquel pacto silencioso de esperanza y renovación. Con el amanecer, la finca despertó a una nueva realidad. La historia de Centurión se convirtió en leyenda, en un relato que inspiraría a generaciones enteras a no rendirse jamás, a luchar por cada vida y a creer que, en la unión de la solidaridad y el amor, reside el poder transformador de la humanidad. La hazaña del equipo de rescate, junto con la inquebrantable determinación de un caballo que se negó a desaparecer, se consagró como un faro de esperanza en un mundo que a menudo se olvida de cuidar a los indefensos. Así concluye la epopeya de Centurión, un relato de rescate y transformación que deja sin aliento a quien lo conoce. Cada cicatriz, cada relincho y cada paso firme en la llanura son testimonio del triunfo del espíritu y del poder redentor de la compasión. La historia de este caballo, salvado de la oscuridad de la infestación, seguirá inspirando a todos aquellos que creen en la posibilidad de un renacer, recordándonos que, incluso en los momentos más críticos, la vida puede resurgir con una fuerza inconmensurable.